Volver a estar aquí en un directo de Radica, esta vez para estar con la doctora Sara Teir, que nos va a hablar sobre el curso que empieza con ella la semana que viene en la neurociencia de la mujer. Para quien no conoce a Sara, que además este va a ser el primer, tiene sentido que ofrezca este curso ahora porque es el primer curso que va a ofrecer con nosotros desde que fue madre hace unos meses, o sea que me va a hacer alegría hablar con ella. Este curso va a ser 3 miércoles de 6:30 a 8:30 hora española, ¿vale? Y entonces empieza el 29 de este mes, el 29 de mayo, y acaba el 12 de junio, ¿vale? Sara, por si no la conoces, ella estudió la carrera de física, hizo un máster en biofísica y es doctora en neurofísica por la Universidad de Barcelona. Ha estado investigando con grupos líderes en el campo de la neurociencia y es coautora del libro El cerebro de la gente feliz, supera la ansiedad con la ayuda de la neurociencia, y luego un libro suyo en el que escribió ella sola, que es más reciente, que se llama Neurocuídate, cómo aprender a cuidarte sabiendo lo que sabemos del cerebro. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre su curso de la neurociencia de la mujer. Tengo algunas preguntas que también tendrán que ver un poco con lo que estamos hablando este mes. Estamos hablando sobre vivir y morir en Radica y también me gustaría pensar en lo que cogemos y lo que dejamos, ¿no? Como pequeños procesos de ciclos que vivimos internamente en nuestra vida. Voy a ver porque veo por aquí un 1 y me imagino. Bien, hola Sara. Hola María. Qué ilusión estar contigo. No he estado contigo aquí desde tu gran evento. Sí, sí, hace tiempo ahora. Sí, o sea que muy ilusionada de estar contigo aquí y muy ilusionada de que sea porque vas a ofrecer un curso a través de Radica. Sí, para mí un gusto poder volver a estar aquí trabajando y dando estos preciosos cursos en Radica. Es un curso, Neurociencia de la Mujer, que ya diste antes de ser madre, ¿no? Que puede ser para aquellas para aquellas mujeres que deciden hacerlo un momento importante en su vida, ¿verdad? Y entonces estoy intrigada en saber si ha cambiado algo en tu visión sobre la neurociencia de la mujer, lo que ya sabías y lo que has aprendido en vida real de algunos de los cambios que pueden ocurrir por la maternidad y cómo te pueden afectar como persona. O sea, realmente, mira que había leído mucho sobre el tema, ¿no? Dando el curso también, ya sabía mucho de todo lo que iba a sucederme durante el embarazo, durante la maternidad, ¿no? Cosa que también yo siempre digo que el saber te calma, porque realmente cuando sabes un poco lo que va a acontecerte es como ya vas como más tranquila y con más ganas, ¿no? Pero sí que es cierto que, ostras, que las palabras es como que les di todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, como que de alguna se hicieron vivas, ¿no? O sea, tuvieron, no sé, calan realmente y dices, wow, vale, yo estaba diciendo esto, pero ahora realmente lo he sentido, ¿no? O sea, como que ha traspasado por mi cuerpo, por mi mente. Y entonces también creo que, claro, que hay cambios, ¿no? O sea, he leído muchísimo más, obviamente, claro, me ha interesado muchísimo más todo el tema de la maternidad, del posparto, ¿no? Este tema que pocas veces también se habla, ¿no? El después, porque también yo le daba mucho peso al embarazo y al parto y muy poco al posparto, ¿no? Y todo el tema también de la salud mental de después, pues la ansiedad perinatal, la depresión posparto, ¿no? Y bueno, como que le he dado más fuerza también, ¿no? Con un poco más de vida a todo esto. Y no sé, o sea, de alguna manera sí, o sea, me ha encantado muchísimo más también el poder, pues, darle más valor, ¿no? A todas estas partes, también la crianza, ¿no? Es que ahora digo, wow, vale, ahora entiendo la intensidad, ahora entiendo el no dormir, ahora entiendo ¿no? Muchas cosas. Y bueno, o sea, pero muy interesante, es una experiencia increíble, obviamente. Y bueno, y todo esto, bueno, es que podría hablar muchísimo también la ambivalencia, ¿no? El estar enamorado de tu criatura, pero a la vez también, ¿no? Otras partes de tu cerebro que también se activan, que bueno, está ahí todo junto, ¿no? Y antes no entendía y ahora es como, ah, vale, ¿sabes? Ahora ya lo pongo todo en su lugar.
¿Por qué no nos das un ejemplo de una cosa que sabías a nivel cerebral y que ha cobrado más sentido ahora que lo has vivido? O sea, que explicándonos tanto la parte que tú sabías a nivel cerebral de qué le pasaba a una parte y qué es lo que tú experimentaste como persona. Pues, claro, por ejemplo, ¿no? La típica, ahora me viene lo típico que es, pues, en el cerebro cuando damos a luz a la criatura, ¿no? O sea, pensaba, jo, es que no conoces a la criatura, pero dicen que te enamoras, ¿no? Y digo, bueno, no será para tanto, ¿no? Y realmente se siente como un amor incondicional por aquello que todavía, o sea, ¿no? De forma racional dices, pues sí, sí, sí es una persona, sí, pero no nos conocemos. Y, y, por ejemplo, pues está el circuito de recompensa que se activa, ¿no? Que también, por ejemplo, una de las cosas que leía, pero no acababa de entender y ahora me viene como, wow, sí es cierto, es que, por ejemplo, el circuito de recompensa es sobre todo, se activa cuando estamos motivadas hacia algo, ¿no? Que en el enamoramiento, que eso también lo hablaremos en el curso, ¿no? Porque también hablaremos del cerebro de la mujer y las emociones, entonces también hablaremos una pincelada sobre el amor y el enamoramiento, pues eso, pues este circuito está muy activo y entonces crea como adicción, crea, ¿no? Esos picos de dopamina que te hacen motivarte para querer estar con la persona amada, ¿no? Y en este caso, pues con tu hija, con tu hijo. Pero claro, motivar, desear, estar por la criatura, desear cubrir sus necesidades, no significa a veces degustar, o sea, placer. Deseo y placer, siempre lo digo en los cursos, son cosas diferentes, se actúan diferente en el cerebro, ¿no? Y pensaba, ¿y por qué hablamos mucho de la motivación y el placer qué, ¿no? Pero es cierto que es verdad que es que, por ejemplo, cuando un bebé llora, se activa esa motivación que te hace que te levantes de donde estés y vayas corriendo a cubrir su necesidad, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y quizás no sientes placer en ese momento, porque claro, te está llorando ahí lo más. Y claro, y es verdad, o sea, es el circuito ese de recompensa, que en este caso mejor no está esa recompensa oh, qué bien, ¿no? O sea, sí, en el momento que a lo mejor lo calmas, pero la motivación es la que te hace actuar, la que te lleva a motivarte sí o sí para, bueno, pues solventar todas las necesidades del bebé, ¿no? Y eso es una de las pequeñas cositas, ¿no? Porque todo el mundo, pues había veces, pues eso que leía, motivación no significa lo mismo que placer. Y yo pensaba, bueno, ya lo sé, pero en el caso del bebé, ¿no? Pues eso, pues me enamoraré y sentiré siempre, pues, un placer inmenso cada vez que lo cuide. Y hay veces que sí y hay veces que, pues que no, que realmente es eso, que el llanto, pues a lo mejor no es el gran placer de la vida escucharlo, pero igualmente te se activa ese circuito de recompensa, se activa esa motivación a buscar aquello. Cuéntanos, ¿cuál es el cambio cerebral o de la forma que funciona el cerebro que más has agradecido que ocurra en esta etapa de maternidad? ¿Qué has dicho? Menos mal que mi cerebro hace esto por la maternidad para que yo pueda sobrellevar ser madre. Bueno, para mí lo que ha cambiado todo y realmente pienso, wow, menos mal, es justamente el comprender qué le pasa a tu bebé, ¿no? O sea, cuando llegamos al punto de saber cuáles son sus necesidades, es como que todo se calma, porque al principio, pues eso, ¿no? Llora y dices, ah, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿No? Y ya durante el embarazo ya se ve que hay una transformación de tu cerebro, sobre todo, o sea, en lo que es el cerebro social, pero ahora se le da mucho hincapié también en lo que es una parte de la red neuronal por defecto, que es aquí la corteza prefrontal medial, que se encarga mucho de la identidad. Y entonces, claro, o sea, te transformas, ¿no? De alguna manera, o sea, que es lo que se le llama ahora la matrescencia, ¿no? Que es ese paso de ser mujer no madre a ser mujer madre, ¿no? Entonces hay un cambio en tu cerebro, un cambio de la identidad, que esto también es de las cosas que también mis amigas me decían, ya verás que dejas de ser tú, ¿no? Entre comillas, pero es como que te transformas y cuando lo experimentas dices, vale, mi red neuronal por defecto se está transformando y estoy transformándome, ¿no? Pero sí que es eso, la identidad y este cerebro social que también se ve modificado, lo que sucede es eso, que te crea que seas más empática, con más sensibilidad, ¿no? Y o sea, es como que te vuelves una antena social, sobre todo para las necesidades del bebé, ¿no? Bajo las señales, ¿no? Que tiene el bebé, es como que te vuelves mucho más perceptible, ¿no? Y que entiendes mucho mejor. Y pienso, menos mal que esto está pasando en mi cerebro para realmente
lograr ese estado de vamos a fusionarnos y vamos a entender bien qué está sucediendo para poder ir sobrellevándolo todo lo mejor posible, ¿no? Porque si no fuera así, claro, todavía el bebé lo tendría llorando aquí todo el tiempo, sí. Eh, Tu curso está dividido bueno, tiene las tres partes, pero luego cuando empezamos también a mirar al cerebro de la mujer, está muy enfocado también en los cambios, los momentos de cambio, ¿no? O sea que está la adolescencia, está la maternidad, está la menopausia. Corrígeme si estoy equivocada, pero en lo que realmente se diferencia el cerebro de la mujer a la del hombre es cómo cambia en estos momentos que pueden ser vitales, ¿verdad? ¿Es así? Sí, o sea, realmente las hormonas sexuales, ¿no? En este caso, las femeninas, los estrógenos, la progesterona, bueno, también la testosterona, ¿no? Todos, al final, todas las mujeres tenemos todo tipo de hormonas, ¿no? Pero más estrógenos y progesterona, tienen un impacto en nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, en estos periodos que acabas de nombrar, son los periodos en los que hormonalmente hay, ¿no? Con mucha más variabilidad, entonces, claro, o sea, es que hay más transformación también a nivel cerebral. También hablaremos sobre en el mismo ciclo menstrual cómo cambia nuestro cerebro dependiendo de, pues eso, ¿no? En qué semana estamos del ciclo. Pero claro, tiene todavía más impacto cuando hablamos de una adolescencia, cuando hablamos de una maternidad o un embarazo, cuando hablamos de una menopausia, porque en esas etapas hay, bueno, hay un cambio drástico. Y esto en el hombre, claro, no sucede así. Ya de entrada, ya hablaremos sobre si hay diferencias o disimilitudes en el cerebro tanto por ser hombre como por ser mujer, ¿no? O sea, porque también está toda esa parte, pues, a ver, hormonal que viene innato, de que a lo mejor crea pequeñas diferencias, más lo adquirido, ¿no? Lo que hace el entorno, lo que hace el aprendizaje diferenciado ya entre hombre y mujer, que eso también transformará el cerebro, ¿no? Pero aparte, se le suma todas estas etapas. Que entonces es muy interesante, pues eso, observar, ver, estudiar cómo se suceden esos cambios. Más que nada, también para lo que decíamos, ¿no? Conocernos mejor, coger más fuerza, más seguridad y a la vez también que también hablaremos de cómo cuidar ese cerebro, ¿no? En esos cambios, porque se le llaman periodos críticos donde hay muchísima plasticidad neuronal, es una pasada. Ahora, por ejemplo, ¿no? También al ser madre podemos aprender muchísimas cosas nuevas, pero a la vez también hay mucha vulnerabilidad. Es un momento crítico, ¿sabes? Si el entorno no te es favorable, si tú no sufres en ese momento pues algún evento traumático, será mucho más delicado en ese momento. Entonces, es muy importante también saber gestionarte bien en ese momento, saber cuidar de tu cerebro en ese momento. Por eso también me parece que es un curso que es necesario para la mujer. Y luego, sí, o sea, que además es precioso que estés ofreciendo este curso porque por fin están integrando a la mujer en la ciencia, ¿verdad? O sea que durante tantos años los estudios se hacían principalmente con hombres. No sabíamos cómo detectar un ataque al corazón por lo que les pasaba a los hombres y no lo que les pasaba a las mujeres, que es un poco distinto, ¿verdad? Por ejemplo, y a las mujeres se les integraba menos en los estudios. Y entonces un curso basado en estudios sobre mujeres, pues tiene esa gran belleza no porque diga que somos más importantes, pero porque no es necesariamente todo igual. Y entonces es importante que se deba considerar cómo las cosas afectan a uno o a otro, dependiendo de nuestras hormonas, de cuál es el género con el que nacemos. Y cómo las hormonas que tenemos en el cuerpo van teniendo sus efectos de una forma u otra. Sí, totalmente. Es que es lo que dices tú. Ha habido mucho vacío en el tema de la mujer. Todavía me sorprende, ¿no? Cuando busco artículos, eso, pues a lo mejor acerca del mismo embarazo, de la maternidad, y es tan poco al final, o del tema, por ejemplo, de pues las mujeres que toman anticonceptivos, ¿no? Cómo le cambian el cerebro, cositas así, que te seguro que esto se ha estudiado, y nada, hay muy poca cosa. O sea, realmente también, o sea, bueno, hablaremos y debatiremos y discutiremos porque es una ciencia como abierta, ¿no? Como que está empezando, es algo emergente, pero realmente todavía hay muchas cosas que sí que nos vamos a ir con esa cosita de, ostras, todavía esto no se sabe 100%, pero es que
bueno, por algo se empieza y creo que es interesante y muy bonito el ir, pues eso, ¿no? Estudiando y ir difundiendo esto que se está viendo de momento, por lo que dices tú, por ejemplo, lo del ataque del corazón y tal, pues sí, o sea, el infarto, ¿no? En los hombres, pues es más creo que era el brazo izquierdo, ¿no? Que sienten el Ujú. dolor. Las mujeres les cogen como náuseas, vómitos, dolor de barriga, ¿no? O sea, fíjate, o sea, hay mucha diferencia y esto, entre muchas otras cosas que bueno, que ahora se está viendo, se está estudiando, pero porque también ha habido como una política detrás muy tajante con esto de sí o sí vamos a hacer un poco más equitativo el tema del género dentro de los estudios, sí. ¿Qué estudio reciente ha habido en torno a la mujer que hayas dicho wow o que te haya gustado o que decías, mira, esto no se sabía y ahora se sabe un poquito más? No, ahora, por ejemplo, ahora está, ¿no? Con la Susana, la doctora Susana Carmona, que, bueno, es muy guay porque es líder aquí, ¿no? Es española y realmente está sacando unos artículos increíbles acerca de todo el tema del embarazo y la maternidad en revistas muy buenas como Nature Neuroscience. O sea, es, bueno, y entonces me fascina muchísimo. Y ahora, pues, por ejemplo, sacó un paper, un artículo muy reciente este año en el que hablaba sobre todo del tema, por ejemplo, de lo que hablamos de la identidad, de la matrescencia y todo esto, cómo se transforma en el cerebro. Pero una de las cosas que me sorprendieron es que, por ejemplo, mucha de esta transformación se vio que por ejemplo, que se da también mucho en el día del parto. O sea, que el parto es muy importante. O sea, dependiendo de cómo es tu parto, se transforma del cerebro de una manera u otra, cosa que yo no había pensado nunca en que un parto, pues a lo mejor fuera tan decisivo para crear tanto plasticidad neuronal, ¿no? Hacia que el cerebro se moldee de una manera o de otra. Y, por ejemplo, se veía, pues eso, que si era un parto vaginal o cesárea en ese mismo momento, ¿no? Como urgente o emergente, se veía como un tipo de cerebro, pero si la cesárea era programada, o sea, si ya eso, ¿no? Que de alguna manera el parto no había empezado de forma natural, pues el cerebro era de otra manera, ¿no? O sea, como que los cambios plásticos se ven ¿El cerebro del niño o de la madre? de la madre. Entonces, bueno, mira, este es uno de los resultados muy recientes que me sorprendió mucho, sí, porque yo no le había dado nunca tanta importancia, ¿no? Bueno, pues si se pare de forma natural o no, pues eso, pues qué impacto tiene en el cerebro, ¿no? Pensaba que pues más o menos sería similar todas y pues parece ser que no, que no. ¿Cuáles son los cambios, por ejemplo, que se ven? Que es muy, ¿O de las diferencias? es muy complejo de explicar y todavía no, no se sabe, o sea, como que no se puede relacionar tan fácil lo que es el cambio estructural en el cambio de comportamiento, ¿no? Pero Vale. digamos que las diferencias, eso de estructura y cositas de más de eso, de plasticidad de neuronal que suceden, pues eso son, digamos que van en diferente pack, ¿no? O sea, unas son eso que las mujeres que han parido pues de forma vaginal o en cesárea, pero que el parto fue, que se produjo de forma natural, Ujú. y la otra es eso, en cesárea programada o inducida, ¿no? Entonces yo me encuentro en otra época de la que te encuentras tú. Yo tengo hijas adolescentes y estoy pasando por la menopausia. Y entonces me gustaría que me dijeses un tip como madre de adolescente, de niñas adolescentes, y un tip desde el cerebro. O sea que, María, sé esto del cerebro y entonces esto puede ir bien para adolescente y para menopausia. Mira, en la adolescencia, yo ahora que lo pienso también mucho con mi hija y pienso, menos mal que esto ya lo sé, porque así no me va a doler tanto. Es muy normal que, por ejemplo, el adolescente ya no quiera estar tanto contigo, ¿no? Que ya, de hecho, o sea, bueno, como que tu voz incluso en su cerebro no tiene tanto impacto como la que tenía antes, ¿no? Cosas Ujú. que dices, wow, ¿sabes? Y para ella, la adolescente necesita mucho el sentimiento de tribu, ¿no? O sea, realmente tiene muy activo como todo el tema del cerebro social de encajar, de crear esa comunidad, ¿no? Dentro de lo que son sus similares, ¿no? Que dicen que incluso esto a nivel evolutivo tiene su sentido para que así, pues, a nivel de reproducción, pues, sea más favorable todo, ¿no? Pero que realmente, o sea, hay que dejarla ir, o sea, hay que dejar ir a ese adolescente, a esa adolescente, porque
es necesario, o sea, también es una etapa crítica en la que tiene que vivir aquello, porque si no lo vive, o sea, puede tener unas consecuencias después. Claro. Entonces, también una de las cosas muy interesantes que sobre todo, o sea, si, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Pero las mujeres pues maduran antes, las niñas, entonces, bueno, esto, por ejemplo, también en la escuela favorece, porque claro, o sea, quieras o no, tienen esa corteza prefrontal, ¿no? La que regula más todo el nivel emocional, que claro, está desbocado, lo que es a nivel cerebral, ¿no? El sistema límbico, toda la emoción está muy desbocada. Y entonces ellas se pueden controlar más y esto, por ejemplo, favorece mucho a nivel del académico. O sea, porque el hombre, pues eso, ¿no? O sea, el niño está más, bueno, pues le cuesta más tomar esas conductas más inhibitorias, ¿no? Como más de frenar Sí, los... bueno, no solamente académico, ¿verdad? O sea, que planificar lo que voy a hacer en mi vida diaria o cómo lo que hago hoy va a tener un efecto pasado mañana, ¿eh? ¿Verdad? En vez de dejarme llevar por lo que mis emociones quieren que ocurra ahora mismo. Exacto, exacto. Así que, mira, en esto también pienso, bueno, a ver, sí, pero sé que es una etapa complicada, sí. Y después, a nivel de la menopausia, también creo que hay veces que en según qué etapa estamos, antes de llegar a la menopausia, creo que no somos conscientes de también de todo el peso que hay detrás, de todo lo que a lo mejor se puede llegar a crear de malestares, ¿no? A causa de sobre todo de la llegada de la menopausia, ¿no? O sea, lo que es la perimenopausia, que es el tiempo de antes. Y realmente es un proceso también muy interesante de estudiar, de saber de antemano, o sea, para realmente, vale, a ver cómo lo gestiono para poderlo pasar de la mejor manera posible, porque hay muchas mujeres pues que pues a lo mejor pues entre los sofocos también a lo mejor tienen insomnio, malestares, ¿no? O sea, es un proceso que puede hacerse duro. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Que hay que saber cómo cuidarse. Eh, por ejemplo, una de las tips que recomendaría muchísimo es, que ya lo sabemos, pero es importante recordarlo, es fuera estrés. No, o sea, es muy importante antes de llegar a la menopausia, si sientes todos esos altibajos hormonales, ¿no? Que producen pues esos síntomas y malestares, el estrés va muy asociado con el cortisol, o sea, cuando el cortisol sube, los estrógenos bajan. ¿Vale? Entonces, en ese momento en que estamos llegando a la menopausia, que los estrógenos están cayendo en picado, si encima le sumas el estrés, el cortisol, entonces es que estás acelerando y potenciando todos esos, ¿no? Esas perturbaciones que se están creando en tu cuerpo y en tu cerebro. Entonces, en esa etapa te diría, por favor, prioriza el descanso, la tranquilidad, luego, o sea, claro, el comer sano, todo, ¿no? Pero lo importante es mantener el nivel de estrógenos lo más alto posible durante más tiempo posible, para que esa caída sea progresiva, para que el cuerpo lo vaya adaptando y asimilando de forma, pues, tranquila. Fíjate que con esto que hablas del estrés, ahí yo siempre tengo una duda interna. O sea, que cuando miramos a la menopausia, en el pasado, el momento de la menopausia era cuando se empezaba a acercar el fin de vida, ¿verdad? Y no solo eso, pero como mujeres lo que estábamos hecho era para reproducir. Y entonces ya una vez que llegaba la menopausia, básicamente nos volvíamos seres casi inútiles e innecesarios. Y esto ha cambiado radicalmente. O sea que primero vivimos mucho más tiempo, entonces puede significar casi la mitad de la vida, ¿verdad? Que pasamos antes y después de la menopausia. Y por otro lado, puede ser todo lo contrario, que entonces ahora la mujer puede ser un momento, ¿no? O sea, que lo comparto con muchas amigas, ¿no? De repente, pues ahora mis hijos son más mayores y entonces pues puedo ser más independiente y puedo pasar más tiempo aquí en Rádica haciendo algo que me motiva y que creo que puedo hacer algo, ¿no? O sea, que tener un propósito, además del que he tenido como madre y sigo teniendo como madre, pero además ahora tengo tiempo para tener otros propósitos. Y entonces, me pregunto cuánto del estrés que sentimos como mujeres ante esta menopausia todavía tiene que ver con el tabú que ha habido en torno a la menopausia, a haber visto la menopausia como, pues ahora soy un ser inútil y que todavía lo vivimos como tal, a vivirlo como un fin de vida en vez de como un comienzo de una nueva vida. Y entonces me interesa saber
si con el tiempo, porque realmente la visión de la menopausia está cambiando mucho, con mucha gente que le está dando mucha voz a este momento de la vida y que pues nos estamos dando cuenta de que en realidad, ¿no? Con este mes que estamos en Vivir y Morir, antes podía estar asociado con morir y ahora es como, pues mira, no, es una nueva vida, tú. O sea que, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo puede esto afectar en la evolución del cerebro? ¿Cómo puede cambiar? O sea, que me encantaría saber cómo va a ser el cerebro de la mujer menopáusica dentro de 50, 100 años, 150, cuando ya esté integrado que esto puede ser un momento de un segundo vivir en vez de un momento de morir. Uy, pero ya se dice ahora, ¿eh? Ya se dice que realmente la mujer, o sea, todo lo que he hablado antes, la perimenopausia, que es justo eso, antes de empezar la menopausia, pero después, en la posmenopausia, muchas Sí, mujeres sí, sí. hablan de una nueva vida, de un resurgir, de realmente, pues lo que dices tú, ¿no? De tener el tiempo, las ganas y la cabeza, la mente en hacer pues nuevas, o sea, bueno, en empezar tus nuevas pasiones, ¿no? Tus hobbies, en tirar proyectos, o sea, hacia adelante que a lo mejor antes no te atrevías. Luego también es muy bonito porque se ve como cuanto más también la posmenopausia tenemos el estrés justamente más relajado, o sea, bajan esos niveles de estrés, es como que viene la calma. Entonces, todo se ve desde otro punto, o sea, relativizas mucho más, estás más tranquila, más, o sea, y esto ya se está viendo, por eso, jo, qué pena que se esté viendo todavía como un tabú, ¿no? Cuando realmente es un periodo que es para ti, es como ahora empieza también tu momento, ¿no? O sea, has estado durante muchos años, pues a lo mejor sumergida en la crianza, sumergida, ¿no? En cuidar a los demás y tal, y ahora también es como ese momento de, ahora me toca vivir a mí un poco, ¿no? O sea, y... bueno, como eso, como que realmente yo lo vería como algo muy positivo. Y sí que es cierto que como en la salud mental, ¿no? Que también hablaremos de la salud mental de la mujer, porque, pues eso, porque padecen el doble de ansiedad o padecen el doble de depresión. Siempre hay lo que se le llama la perturbación secundaria, ¿no? Que es, tengo ansiedad porque tengo ansiedad, ¿no? O estoy todavía más deprimida porque estoy deprimida. Y en la menopausia, pues a lo mejor también sucede lo mismo, ¿no? O sea, todavía me siento peor porque estoy en la menopausia, ¿no? Y también justamente hablar sobre todo esto, difundir sobre todo esto, ayuda muchísimo a quitar esta segunda perturbación porque no es necesaria, porque ya suficiente a lo mejor tienes con lo que pues a lo mejor estás viviendo como para encima añadirle, ¿no? Este contenido más social que no hace falta. Y esto es de las cosas que también veremos mucho, todo lo que es el de los estereotipos de género que a lo mejor tenemos inculcados desde que somos niñas, ¿no? Neuromitos que tenemos acerca de la mujer, cosas así que para mí es muy importante también como, bueno, pues analizarlos y ver qué realmente hay de cierto, ¿no? En todo esto, porque son cosas que quieras o no nos condicionan en la forma de pensar y en la forma de sentir después, ¿no? Fíjate. Mm. Sí, sí, ¿no? Es que digo, qué importante poder compartir este curso. O sea, que gracias, Sara, ¿no? Porque también pienso en el envejecimiento de la mujer, ¿no? Que en el hombre está afectado, en la mujer menos, ¿no? El pelo blanco en una, en la otra, es distinto en uno y en otro. Y el estrés que eso nos puede causar. Simplemente el empezar a notar que estamos envejeciendo, por lo que quiere decir a nivel social, es lo que después tiene un efecto sobre nuestro propio estado de ánimo, nuestra depresión, ansiedad primaria o secundaria. Y cómo gracias a cursos como este, o hablar más, o aprender más, estos estreses que son causados por cosas que vienen del pasado, que nos los podemos quitar y podemos estar más tranquilas. Totalmente. Es que al final el estrés, mucha de la parte del estrés es cómo estamos interpretando todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, las interpretaciones van en función de nuestras creencias. Entonces, al cambiar estas creencias, claro, puedes interpretar las cosas de forma diferente. Quizás te pasa lo mismo, pero interpretarlo de otra manera te hará sentirlo de otra manera más sana. Entonces, para mí sí es necesario. Pues Sara, muchísimas gracias. Tengo muchísimas ganas de que empiece tu curso. Voy a recordar los detalles para aquellas personas que se han unido un poco tarde, aunque esto queda grabado, que tu curso empieza el miércoles que viene y será tres miércoles de 6:30 a 8:30, hora española, sobre la neurociencia de la mujer,
Mil gracias, Sara, por unirte a Radica, por compartir esto a través de Radica y por, a través de ello, crear ese cambio de la visión hacia la mujer tan necesaria. Bueno, gracias a vosotras. Un abrazo y gracias a todo el mundo que ha estado aquí escuchando en directo y también a la gente que lo escuchará en diferido. Y cualquier duda que tengáis sobre el curso, que se puede hacer tanto en directo como en diferido, podéis contactarnos. Un Un abrazo, Sara. abrazo, María. Un abrazo a todos. Chao.